El primer concepto básico que vamos a ver es el de variables. Una variable es un contenedor que se utiliza para almacenar datos que pueden ser de distintos tipos y nos va a permitir manipular y trabajar con datos de manera dinámica. Tiene un nombre único que se utiliza para poder referirla en el código y vamos a asignar valores, vamos a acceder a esos valores y vamos a poder realizar operaciones. En líneas generales, para que entendamos qué es una variable, nos vamos a imaginar que si nosotros abrimos una computadora, lo que vamos a encontrar en memoria es una estantería. No nos vamos a ir a lo netamente puro de decir son unos y ceros y toda la cosa, no. Nos vamos a alejar un poquito y vamos a ver estructuras generales dentro de la computadora. Entonces, dijimos que la memoria de una computadora, que es donde nosotros vamos a trabajar, es una estantería. Y lo que hace una variable es definir una de estas cajas que nosotros vemos en esta estantería, donde yo voy a guardar cosas, ¿sí? Yo voy a agarrar una caja y yo le voy a decir, necesito que me guardes este número, ¿sí? Necesito que me guardes este nombre, necesito que me guardes este libro, necesito que me guardes esta fecha, ¿sí? Y todas esas cosas nosotros las vamos a agarrar y poner en una caja. Y esa caja va a la estantería. Pero nosotros, por ejemplo, no vemos qué hay dentro de cada caja. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un nombre o una etiqueta a esa caja para poder distinguirla e ir directamente a esa caja, sacarla de la estantería, ponerla en la mesa, la abrimos y vemos lo que hay adentro. Entonces, de esa forma nosotros agrupamos todo el lío que tendríamos en esa estantería, que serían en definitiva todos los unos y ceros que van a estar en la computadora, y nosotros lo agrupamos, lo ponemos en cajas, cosa de no equivocarnos y no seleccionar datos que están fuera de lo que nosotros necesitamos. Yo tengo una caja que se llama fecha. Yo la abro y adentro tengo una fecha. Esa es la estructura, el dato que yo estoy guardando en esa cajita. Entonces yo después con eso yo puedo decir, ok, quiero esta fecha y calcularle el día de la semana. O puedo decir, decime cuánto es en 20 días más a partir de esta fecha. O sea, yo puedo realizar operaciones sobre eso. Si tengo una edad, tengo, no sé, 30, ahí voy a poder decirle, ok, bueno, sumale 5 a ese 30, entonces decir, bueno, ahora tengo 35, pero yo no me refiero a ese 30, yo me refiero a la edad, a la caja. Entonces, es mucho más simple trabajar con estas estructuras generales en vez de con el dato, porque se hace engorroso. Los números se confunden, o sea, es más fácil trabajar a la edad sumale 5 que decir a 30 sumale 5, por decirles un ejemplo así básico sobre esto. Imagínense tener unos cálculos de funciones y un montón de cosas, entonces es más fácil decir al resultado sumale 5 directamente. Entonces eso hace un poco a lo que vimos en el video pasado, que es a la simplicidad de código. Por eso nosotros también decimos que los nombres de las variables deberían ser simples, deberían ser específicos y ser consistentes con lo que nosotros estamos resolviendo en el código, ¿no? Hay ciertas... ahora vamos a pasar a la siguiente y después les explico otra cosa. Básicamente ustedes van a encontrar que la forma en la que declaramos una variable, declarar es escribir en el código una variable, es crearla.
en la jerga de programación se llama declarar. Vamos a tener un identificador, que acá, bueno, vemos que es el nombre de la variable, debería ser corto y representativo, y en general, si no les digo el 99% de las veces, es un sustantivo o una suma o varios sustantivos que hagan a un objeto. Pero no uso verbos, por ejemplo. No uso ningún tipo de verbo en ningún tipo de conjugación, son todos sustantivos o artículos, también suma. Pero yo, por ejemplo, si yo creo una variable, la llamo suma, la llamo resultado, la llamo división, la llamo como un sustantivo. No la llamo sumar, restar o dividir. No la llamo como acciones porque no me dice, o sea, no me da a entender el propio nombre de la variable que yo estoy guardando un dato. Yo no necesito que hagan nada sobre eso, yo estoy dando un dato, un resultado, ¿sí? Puede estar compuesto ese nombre de la variable por letras, números o guiones bajos, pero nunca tiene que empezar con un número o no debe ser una palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Son palabras propias de cada lenguaje que hacen a una estructura de control o que le dicen a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Ya después van a ver, a medida que vayamos avanzando, cuáles son las palabras reservadas y cuáles no deberían hacer. De cualquier forma, en la mayoría de los programas que ustedes utilicen para programar, las palabras reservadas se resaltan de otro color. Se te ponen negritas, y se te ponen en azul, se te ponen en rojo, en algún color que a vos te dice, che, esto no es el nombre de una variable común, ¿no? Después tenemos el signo igual, que en programación, al menos en lo que es Python, el signo de igual no es el signo de igual que nosotros estamos acostumbrados a usar para funciones matemáticas. Es lo que se llama un operador asignación. Básicamente lo que está en la derecha de ese signo lo asignamos a lo que hay en la izquierda. O sea, al valor lo asignamos en el identificador. Esto sería la operación de que a nuestro valor, nuestra edad, nuestra fecha, lo guardamos en la caja que va a ir a la estantería. El identificador va a ser la etiqueta que nosotros le pongamos a esa caja y el valor va a ser lo que pongamos adentro. Bueno, ¿y el valor qué es? Es cualquier tipo de dato que queramos almacenar en la variable, ¿no? Ok. Bueno. Vamos a ir a lo que es un notebook, que ya lo deberían haber visto, y vamos a ver variables, ¿no? Acá, por ejemplo, es lo que nosotros hablamos, donde el primer ejemplo es una variable válida con el nombre de una variable que es un sustantivo, igual que sea un verbo es válida, ¿sí? Bueno, directamente nosotros asignamos y si ejecutamos este bloque lo vemos que está en verdecito, así que se ejecutó bien. Guión bajo edad es una variable válida porque no empieza con números, o sea, yo puedo empezar una variable con guión bajo. Ahora bien, no se utiliza. Hay ciertos lenguajes que el guión bajo al principio, por ahí no lenguajes, sino estilos de programación, o sea, es una convención del lenguaje, donde los guiones bajos se usan para variables internas o variables auxiliares o algo así. No se los recomiendo empezar el nombre de una variable con guión bajo, aunque no sería un error, para que ustedes entiendan la diferencia entre lo que es un error en Python y lo que es no convencional, ¿sí? Una variable inválida sería esta, por ejemplo, que empieza con un 1. Entonces, si ahí vemos,
ahí nos está diciendo que hay un error en el comienzo de la variable. Y esta es otro del ejemplo donde es una variable válida, pero no es convencional, que es este, por ejemplo, sumar es igual a 2 más 2, es válido, totalmente válido, pero no es algo que se utilice en la en la comunidad de los programadores, así que no lo aprendan de esa manera. ¿Qué vemos? ¿Qué cosas se estilan en Python? Bueno, que las variables sean primero snake case, que esto sería la viborita. Básicamente es todas las palabras en minúscula. Entonces yo, por ejemplo, si quisiera redefinir esta variable, diría, no sé, edad, mamá. Esto sería un snake case. Todas las palabras que participan de la definición del nombre están en minúscula y la separación entre palabra y palabra es un guión bajo. Ese es el snake case. Y esta es la convención que se utiliza en Python. Hay otras formas de definir, que por ejemplo está el camel case, donde yo lo llamaría así, donde es cada una de las palabras que componen, la primera empieza con mayúscula y no hay separación entre palabras y palabras. Como ven, las dos son válidas, esta es válida y la anterior es válida, pero son temas de convenciones. A mí particularmente me gusta más esta, porque el guión bajo te da esa separación entre palabras y es más fácil leerlo. Bueno, ya habíamos visto que sea un nombre claro, que no utilicemos abreviaturas, ni una sola letra, ni dos letras. Tengamos bien el uso de mayúsculas y minúsculas, no usemos palabras reservadas y tengamos consistencia a lo largo de todo el código. Si siempre usamos minúsculas, si siempre usamos camel case, siempre usamos camel case, no es que en una parte sí y en otra no. Y lo otro, un poco que se los dije en el otro video, es usar inglés, ¿sí? No solamente para los nombres de las variables, sino también para los caracteres. Por ejemplo, no creen una variable que sea niño, ¿sí? Es una variable válida porque Python acepta caracteres Unicode, que es como una versión mucho más actualizada de lo que era el viejo ASCII, que es un código de las letras. Si bien esto es aceptado, en realidad no se usa, y acá deberíamos decir Nino, en realidad debería ser en inglés, debería ser child. Pero en las ñes las reemplazamos con n y algunos hacen una gn. Pero de vuelta, son convenciones que se hacen porque imagínense que hay otros lenguajes que tienen caracteres, no sé, los rusos estarían escribiendo en su idioma y es imposible. Así que bueno, eso es todo lo que me sale de variables. Así que bueno, cualquier cosa, están haciendo comentarios o me preguntan si les quedó algo sin entender. La idea es compartirles este documento, que ustedes lo vayan ejecutando y vayan haciendo estos cambios que yo hago. De decir, ok, bueno, ¿qué pasa si le cambio el nombre? ¿Qué pasa si le cambio el tipo de dato? ¿Qué pasa si lo reescribo? Todo ese tipo de cosas. Practíquenlos y vean qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y cualquier cosa me están hablando. Saludos.